una persona que conoce la normativa actual de la Iglesia sobre la homosexualidad masculina y el sacerdocio, pregunta si este mismo principio sobre el sacerdocio, es decir, que personas que tienen la homosexualidad como una realidad profundamente establecida en sus personas, no pueden aspirar al sacerdocio o ingresar al seminario. Esa es la enseñanza de un documento oficial de la Congregación para la Educación Católica cuando esta congregación se encargaba de los seminarios. Ahora es la Congregación para el Clero, pero esta misma política se sigue aplicando, ¿no? En el Vaticano la Congregación para el Clero es la que tiene una oficina especializada en seminarios. Y el hermano pregunta, ok, si es que una persona homosexual desea vivir la vida cristiana, ¿qué posibilidad tiene de no ser sacerdote, pero sí vivir la vida consagrada o vivir incluso la vida monacal, la vida contemplativa? Y es importante señalar acá que, como nos enseña el catecismo, una persona con atracción a personas del mismo sexo no es una persona que tiene que ser discriminada de manera injusta, de ninguna manera. Sin embargo, sí se aplica acá un principio de sentido común, que es la razón por la cual el Vaticano establece que una persona con la homosexualidad enraizada no debe acceder al seminario y en consecuencia a la formación sacerdotal y a la vocación sacerdotal. Y este principio de sentido común también se aplica. ¿En qué se basa? En que una persona homosexual es una persona que siente atracción sexual y emocional hacia personas del mismo sexo. Entonces, en ese contexto, se convierte en auténticamente una tortura injusta y una tentación el hecho de que tenga que convivir con personas jóvenes en un contexto íntimo, ¿no?, de cierta intimidad, donde la ducha, el deporte, muchas actividades, la oración, la comida es en común. Y esas son ocasiones para que precisamente se manifiesten estas atracciones, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, los futuros sacerdotes se forman separados de futuras religiosas, ¿no? Entre santa y santo, pared de cal y canto, decía un viejo dicho español sobre la formación, ¿no? Y sobre esta razón de proteger el celibato de varones y de mujeres que tienen vocación a la vida consagrada, no los ponemos juntos, no los formamos juntos, ¿no? Yo como consagrado no hubiera podido formarme en un centro de formación mixto, ¿no?, donde nadábamos en el mar con frecuencia, teníamos que utilizar duchas comunes para bañarnos y para estar listos corriendo a toda prisa para llegar a las laudes. Imagínense que yo hiciera todas estas actividades rodeado de mujeres. ¿Cómo hubiera podido vivir la paz, la armonía necesarias para la formación si estoy conviviendo con alguien hacia quien naturalmente voy a sentirme sexual y emocionalmente atraído? Entonces, por eso la formación religiosa y sacerdotal, y todo el mundo entiende la lógica absoluta, si vamos a vivir el celibato en la vida consagrada femenina y en la vida consagrada masculina, es independiente y separada, ¿no? Los experimentos que han habido a lo largo de la Iglesia, ¿no?, de tratar de formar hombres y mujeres juntos, han terminado mal, ¿no? Se dieron en los primeros siglos del cristianismo, luego en algún momento de la Edad Media, en algunos lugares, ¿no? Y luego en una época más moderna, y no han funcionado, simplemente no han funcionado. Entonces, porque por un viejo dicho también español que dice:
agua bendita y tierra santa siempre dan barro. O sea, cuando mezclamos una cosa con la otra, siempre vamos a terminar con algo que no es bueno. Y por eso los consagrados vivimos una cierta vigilancia para poder vivir nuestra vocación al celibato y a la vida consagrada. Entonces, bajo esa lógica, no es justo poner a una persona con atracción a personas del mismo sexo en la vida consagrada, que va a significar el mismo tipo de convivencia que hay en un seminario, el tipo de formación por el que yo pasé o el que pasa cualquier persona con vocación a la vida consagrada en comunidad, en una comunidad. Esa es una realidad en la que viviría también cualquier sacerdote. De hecho, yo me formé con personas que iban a la vocación del sacerdocio, no a la vida consagrada como yo. Entonces es una formación compartida. En ese sentido, los principios que recomiendan, que hacen que la Santa Madre Iglesia recomiende que una persona homosexual no ingrese a la vida comunitaria, se aplican exactamente, ¿no? Yo sé que algunas personas, como el jesuita norteamericano James Martin, insisten en que es absolutamente posible y que va en contra del catecismo decir que personas personas homosexuales no pueden servir en el sacerdocio. El documento del Vaticano es muy claro: si es una persona con una disposición arraigada a la homosexualidad, es una persona que no puede entrar al seminario. Eso el padre James Martin podrá presentar todos los argumentos que quieren, pero esa es la enseñanza de la Iglesia, y una enseñanza que se basa en el sentido común y en la experiencia. Los experimentos han fracasado. ¿Algún homosexual efectivamente puede vivir la vocación sacerdotal correctamente? Sí, alguno, pero no son la mayoría, son la estricta minoría. La mayoría de los casos han terminado en casos desastrosos para la Iglesia y para la persona. Entonces, es importante saber por qué la Iglesia enseña lo que enseña y establece lo que establece como política. Alguna diferencia puede haber cuando hablamos de la vida contemplativa, de la vida monacal. Algunos monasterios, dado que el régimen monacal es distinto, donde existe vida comunitaria bastante limitada, donde la oración en común existe, pero donde el resto de las actividades, el labora, del hora et labora, es decir, el trabajo, muchas veces no se hace en comunidad, se hace en soledad y en actitud de oración personal. Algunas de estas comunidades aceptan varones que tengan esta inclinación, y los aceptan porque saben que dentro de la disciplina va a ser posible vivir una vida contemplativa. Pero esto varía según las congregaciones, las órdenes contemplativas, ¿no? Tenemos a los benedictinos, los cistercienses, los camaldulenses, los trapenses, obviamente los cartujos, la gran cartuja, ¿no? La vida más reglamentada y más disciplinada que existe en la Iglesia, probablemente, ¿no? Y ellos tienen distintas normas y disposiciones para esto, y en consecuencia yo no conozco cómo las aplican. Supongo que lo hacen caso por caso, pero tengo un viejo amigo que con atracción a personas del mismo sexo, que en Europa fue aceptado en un monasterio de vida contemplativa. Y esta es una persona que tenía esta atracción arraigada, como dice el documento de la Congregación para la Educación Católica. Entonces, sí existe esa posibilidad. Y existe también la consagración personal, donde cada uno hace su propia profesión y vive el celibato en su casa, en cercanía a la iglesia. Este hermano que me pregunta, mira, ¿cómo hacer para que una persona con atracción a personas del mismo sexo salga efectivamente del mundo donde está más tentado y donde es más vulnerable?
existen esas posibilidades, pero es importante entender que la razón por la cual la Iglesia dice que una persona con esta inclinación arraigada no entre al seminario porque es injusto para él, es injusto para los otros varones heterosexuales y es injusto para él también, ¿no? Entonces, cuando se trata de la vida consagrada activa, se aplican estos principios. En la vida contemplativa existen otras condiciones y, como digo, las órdenes religiosas contemplativas probablemente vean esto caso por caso. Entonces, en general, hay que entender cuál es la lógica de la Iglesia, que es por el bien de todas las personas, de todos los cristianos, incluyendo aquellos cristianos que tienen atracción a personas del mismo sexo, que tienen, como cualquiera de nosotros, el mismo llamado a la santidad, la misma dignidad bautismal y el mismo deber de alcanzar el cielo mediante la vida de unión con Dios, la vida de gracia y las buenas obras. Que tengas un buen día.